Como a menudo se ha señalado, si condensamos este escenario evolutivo en un día de 24 horas, desde el principio hasta la medianoche, la vida misma no aparece hasta poco antes del mediodía. Y toda la historia humana, desde los gruñidos, el club de hombres simiescos armados en África, y Neil Armstrong pisando la luna, se produce en la segunda mitad del último segundo antes de que llegue la medianoche y comience un nuevo día. Este modelo es engañoso, ya que asume que el presente es un fin, lo que es muy poco probable. Incluso sin la migración espacial, se espera que la vida en la biosfera de la Tierra dure alrededor de 10 y 15.000 billones de años, antes de que el Sol deje de ser un apoyo para la vida terrestre, concibiendo la esperanza de vida del Sol en unos 20.000 millones de años, tal como pensamos en aquel modelo de un solo día. Nos encontraríamos con que ahora es cerca de las 8 de la mañana. La vida ha sido inconsciente en su mayoría hasta ahora. Operó en piloto automático, por decirlo de un modo más simple. Pero en los últimos millones de años, los últimos segundos de este modelo, los signos de la conciencia y el despertar están empezando a aparecer. Spencer Brown señaló en una ocasión: el universo está construido de manera que es capaz de verse a sí mismo. La aparición de los circuitos neurosomático, neurogenético y metaprogramador es la forma que tiene el universo de verse a sí mismo, cada vez más claramente y de una manera más completa, para decidir hacia dónde se dirige. El doctor Isaac Asimov notas en su código genético que parece haber un ciclo de 60 años entre la primera comprensión de un nuevo principio científico y la transformación del mundo por ese principio. Por ejemplo, Oersted descubrió la equivalencia electromagnética, el hecho de que la electricidad puede convertirse en magnetismo y el magnetismo en electricidad, en 1820. 60 años después, en 1880, los generadores eléctricos eran de uso generalizado y la revolución industrial alcanzó su punto más alto. El telégrafo y el teléfono ya habían sido inventados, y fue el amanecer de nuestra época de comunicación de masas. Del mismo modo, en 1883, Thomas Edison observó por primera vez el llamado efecto Edison. 60 años después, en 1943, la tecnología electrónica estaba en todas partes. La radio había sido su forma primitiva en la industria del entretenimiento. Había disfrutado de un triunfo de 20 años y estaba a punto de ser sobrepasada por la televisión. En 1896, Becquerel observó la radioactividad del uranio. 60 años más tarde, 2 ciudades habían sido destruidas por las bombas atómicas y se estaba empezando a construir centrales nucleares. Esta fue una contribución de malestar, no de bienestar. En 1903, los hermanos Wright consiguieron levantar su monoplano del suelo durante unos minutos. 60 años después, en 1963, los aviones, llevando a más de 100 pasajeros,
fueron considerados algo normal. Jugando a hacer suposiciones, se puede predecir que este ciclo de 60 años es normal y que entonces sucedería lo siguiente. Shannon y Weiner crearon las bases matemáticas de la cibernética en 1948. 60 años después, en 2008, la cibernetización del mundo, tan completa como la electrificación del siglo XIX, nos ha llevado a un nuevo nivel de energía, una nueva realidad social, como Toffler predice. Hoffman descubrió el LSD y el control químico de la conciencia en 1943. 60 años después, en 2003, cada alteración de la conciencia que puedas imaginar será posible por la ingestión de los productos químicos indicados. Mackay tuvo el primer éxito en la expansión de la vida en ratones de laboratorio en el año 1938. 60 años después, en 1998, las píldoras de longevidad estarán disponibles de forma rutinaria en todas las farmacias. El ADN fue identificado en 1944. 60 años después, en 2004, todos los tipos de ingeniería genética deberían ser tan rutinarios como la ingeniería electrónica lo es en la actualidad. El último intento para estimar la tasa de aceleración de la información, manifestación de la coherencia, fue llevado a cabo por el economista francés Georges Anderla, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en 1973. Anderla arbitrariamente supone que todos los bits de información poseídos por la humanidad al comienzo de la era cristiana, 1 después de Cristo, podrían ser considerados como unidad de medida. Hizo de esta información de una medida en nuestra base de conocimientos. Tomó hasta el año 1500, según Anderla, para agregar a nuestro fondo de acumulación de bits de información hasta 2 unidades. Se requirió solo 250 años más, hasta 1750, para que nuestro banco de conocimientos vuelva a duplicarse a 4 unidades. La duplicación siguiente tomó 150 años y en 1900 la humanidad tenía 8 ciudades en su cuenta de información. La duplicación siguiente tomó solo 50 años y en 1950 tuvimos 16 unidades. La duplicación siguiente tomó solo 10 años y en 1960 tuvimos 32 unidades. La duplicación siguiente tomó 7 años y en 1967 tuvimos 64 unidades. Esto fue casualmente en la primera revolución de la juventud, cuando los mapas de realidad se rompieron en todo el planeta y nuevos mapas alocados vinieron hacia nosotros desde todas las direcciones. En el próximo periodo de 6 años, 1967-1973, nuestra cuenta en el banco intelectual de nuevo se duplicó. Llegó hasta 128 unidades. En este punto, Anderla completó su estudio. El doctor Alvin Silverstein ha estimado que, si el gráfico de Anderla es proyectado para 70 años más, el conocimiento humano debería aumentar a 1 millón.
Es decir, deberíamos tener 128 millones de veces más conocimiento de lo que había en el año del nacimiento de Jesús. Las drogas para la longevidad probablemente llegarán a tiempo para que tú vivas el salto cuántico evolutivo más grande de todos. Es razonable asumir que los circuitos más altos, el despertar neurosomático, la visión evolutiva, neurogenética y la flexibilidad metaprogramadora nos permitirán hacer frente a esta avalancha de información y al potencial de mayor coherencia. La tercera ola de Toffler es solo el aspecto sociológico de una mutación que es también biológica y espiritual. Vamos a vivir mucho más tiempo del que hemos esperado y nos vamos a volver mucho más inteligentes. Una realidad completamente nueva surgirá de esas mutaciones. Ejercicios. Número 1. Haz una lista de las 10 áreas en las que tu pensamiento, sentimiento es conservador. Adivina cuándo va a cambiar el mundo de una manera tan radical que esas ideas se vuelven irrelevantes, así como los debates teológicos del año 300 después de Cristo ahora nos parecen irrelevantes. Número 2. Haz una lista de las 10 áreas en las que tu conceptualización es radical. Adivina cuándo va a cambiar el mundo de una manera tan radical que esas ideas se vuelven conservadoras. Número 3. Acepta la hipótesis de la longevidad. Imagínate que vivirás al menos 300 años. ¿Cuánto de ese tiempo lo dedicarías a descansar? ¿Cuántos puestos de trabajo diferentes te gustaría tener? ¿Para cuántos deportes, artes o ciencias que no has tenido tiempo antes podrías dedicarte a disfrutar?